Buenos días chicos y chicas, vamos a hacer un pequeño vídeo sobre nuestro tema, las ciudades. ¿Vale? Como sabéis, hace miles de años los seres humanos dejaron de vivir en cuevas y cabañas y fueron evolucionando hasta crear pequeñas aldeas y pueblos. ¿Vale? Luego tenemos unas grandes civilizaciones como Grecia, Roma, Mesopotamia, que dieron un gran impulso al mundo urbano. No obstante, en la Edad Media, como ya sabéis porque hemos estudiado en otros temas, volvemos a un proceso de ruralización y va a predominar la vida rural, la vida en el campo, hasta el siglo XIX. ¿Vale? En el siglo XIX vamos a tener un nuevo impulso urbano con un gran éxodo rural, que ya sabéis qué es, pero lo vamos a repasar también en este vídeo, ¿vale? Y vamos a estudiar las diferentes cuestiones relacionadas con el mundo urbano. Por ejemplo, qué es una ciudad, sus funciones, cómo han evolucionado, su estructura, planos, ¿vale? También sus problemas actuales relacionados con el medio ambiente, cómo es la población urbana, ¿vale? Todo eso vamos a ir viéndolo en nuestro vídeo. Bien, antes de nada, vamos a ver qué es una ciudad. Para definir el concepto de ciudad tenemos que tener en cuenta tres criterios. Uno de ellos es el criterio numérico, ¿vale? Es decir, el número de habitantes a partir del cual se considera que un lugar es una ciudad. Por ejemplo, en España son 10.000 habitantes, pero en otros lugares, por ejemplo en Portugal, pueden ser 2.000. Otro criterio que hay que tener en cuenta es la actividad económica. Para que se considere ciudad, debe de predominar los sectores secundarios y terciarios, ¿vale? Mientras que el sector primario, la agricultura y la ganadería, es más bien un sector propio del mundo rural. Y por último, también hay que tener en cuenta los planos y las edificaciones. Es decir, una ciudad se va a caracterizar por unos edificios en altura, pisos altos, calles anchas, parques, ¿vale? Y una estructura bien organizada. Bien, las ciudades también tienen distintas funciones en función de las actividades que más predominen en ellas. Así, como podéis ver aquí en la página del libro, destacábamos distintas funciones. La función residencial, ¿vale? Que sería un lugar donde vive una gran cantidad de población, ¿vale? Las ciudades son lugares donde vive mucha población. Función comercial, son ciudades donde predomina sobre todo los intercambios, surgen como un centro de intercambio de mercancías, ¿vale? Que puede ser a nivel local o comarcal o incluso a nivel nacional o internacional. Destaca también la función político-administrativa, ya que en la ciudad se va a concentrar todas las gestiones políticas, ¿vale? Algunas de ellas son las capitales, donde van a estar las sedes del gobierno, del estado, de la región, ¿vale? Y también va a haber actividades relacionadas con la banca, oficinas, ¿vale? Actividades relacionadas con toda la organización político y administrativa. Las ciudades también tienen una función industrial, ¿vale? Porque hay zonas de ellas que están dedicadas a la industria, distintas áreas industriales, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué os digo? En todas las ciudades, en Cádiz, por ejemplo, tenéis toda la zona franca, que sería la zona industrial, ¿vale? Toda esa zona tendría una función industrial. También tienen funciones culturales y religiosas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son centros donde hay monumentos para visitar, museos, lugares de investigación, y también tenemos numerosas iglesias para visitar, catedrales, ¿vale? Algunas de ellas son centros muy importantes religiosos, como es el caso de Roma, porque está el Vaticano, o Jerusalén, que es la ciudad santa, o Santiago de Compostela, que tiene una grandísima importancia desde la antigüedad por ser un centro de peregrinación de personas de todo el mundo. Y por último, destacar también la función turística y de ocio, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas ciudades van a aprovechar la riqueza natural, sus playas, sus paisajes, para ofrecer actividades turísticas, que irá acompañada, por supuesto, de un desarrollo del sector servicios, porque necesitamos buenos hoteles, restaurantes, comercios, cines. Bien, en el punto 2 vamos a hacer un pequeño resumen de cómo han evolucionado las ciudades a lo largo de la historia. Las primeras civilizaciones, las primeras civilizaciones, y me refiero sobre todo a Egipto y a Mesopotamia, van a ser las creadoras de las grandes ciudades, ¿vale? Sobre todo en torno al río Nilo, el Tigris y el Éufrates.
Luego los griegos también fueron grandes creadores de ciudades y sobre todo ciudades muy organizadas, muy bien ordenadas, que luego van a heredar los romanos. ¿Qué pasa luego en la época medieval? Pues en la época medieval recordamos que fue una época de miedo, que se abandonan las ciudades y la gente se marcha al campo, y eso se llamó ruralización. En ese proceso de ruralización, las ciudades fueron abandonadas y la gente vivía en los feudos, ¿vale? Recordemos esos conceptos. Pero es verdad que luego, en torno al siglo XIII y XIV, gracias a que hubo más excedentes agrícolas y la gente podía de nuevo dedicarse al comercio con esa comida, con esos bienes agrícolas que les sobraban, iban a las ciudades a venderlos y muchos se van a empezar a asentar de nuevo en las ciudades, dándole un nuevo auge y volviendo a tener gran importancia las ciudades con los burgueses. Nos acordamos, ¿verdad?, de nuestro tema del renacer de las ciudades. Por lo tanto, a partir del siglo XIII, las ciudades vuelven a tener gran importancia. Pero va a ser sobre todo en el siglo XIX, con la industrialización, ¿vale?, con el desarrollo de la industria, cuando las ciudades empiezan a tener muchísima importancia y empiezan a estar muy, muy pobladas. Bien, en ese momento se produce lo que se conoce como el éxodo rural. ¿Qué es el éxodo rural? Pues consiste en la emigración de las personas del campo a la ciudad para buscar trabajo en las fábricas. Las ciudades empiezan a crecer muy rápido, tanto que ya no caben casas dentro de las murallas. Por lo tanto, la ciudad empieza a crecer por fuera de las murallas. Allí se empiezan a construir los llamados barrios obreros, ¿vale?, que se van a caracterizar por viviendas pequeñas, de baja calidad, y allí van a estar también las fábricas. Por otro lado, la gente rica va a preferir vivir en otra zona apartada de esas zonas de fábricas, en los llamados barrios residenciales, donde vive la burguesía, que se llama o que se conoce como los ensanches. Bien, ¿qué pasa a partir del siglo XIX? Pues que las ciudades están hechas de manera rápida, sin organización, faltan cloacas, hay hacinamiento de obreros en los barrios más desfavorecidos, y eso provocaba muchas muertes. Entonces, a partir de, sobre todo a finales del siglo XIX, se empiezan a tomar ciertas medidas para evitar eso y empiezan a construirse infraestructuras urbanas para mejorar la calidad de las ciudades. Por ejemplo, se empiezan a construir cloacas, empieza a llegar el suministro de agua potable, la electricidad, ¿vale? Y todas esas mejoras pues han ido evolucionando hasta nuestros días, hasta que la ciudad se ha convertido en un lugar muy confortable. Bien, ¿cuáles son las tendencias urbanas actuales? ¿Vale? Pasamos al punto 2.2 de nuestro libro. Vale, las ciudades en la actualidad tienen unas características comunes que definen su morfología, ¿vale? Por ejemplo, el crecimiento urbano ha ido creciendo fuera del ámbito territorial de la ciudad. Esos dos conceptos ya lo hemos estudiado en clase, ¿vale? El concepto de periurbanización y rururbanización, y tenemos que identificarlos bien y saber definirlos bien. ¿Qué es la periurbanización? Pues es el desplazamiento de los habitantes de la ciudad hacia la periferia, ¿vale? Es decir, desplazamiento de la población de una ciudad hacia la periferia, hacia las afueras de la ciudad. La periurbanización va a llevar también a un proceso muy parecido, pero que no es lo mismo, que es la rururbanización. ¿Qué es la rururbanización? Pues es la urbanización del medio rural. Es decir, es cuando ya la población crece tanto que tenemos que invadir el espacio rural de ese lugar. ¿Vale? Lo tenéis definido en el cuadrito amarillito, tenéis periurbanización, expansión del crecimiento urbano hacia la periferia, y la rururbanización, que es la expansión del crecimiento urbano hacia el medio rural. ¿Vale? Ahí tenéis las dos definiciones. Bien, otra de las tendencias urbanas actuales es la construcción de amplias avenidas, cinturones de circunvalación, autovías y aparcamientos. ¿Por qué? Porque se intenta mejorar la circulación de vehículos por las ciudades. Para ello son necesarias grandes avenidas, circunvalaciones, que son
carreteras que van por las afueras de las ciudades para no tener que entrar en el centro urbano, que suele tener, además de calles más estrechas, más afluencia de coches. También autovías para circular por las afueras de las ciudades. Y también se hacen bolsas de aparcamiento para facilitar el aparcamiento dentro de la ciudad. Bien, otra de las tendencias urbanas actuales es la reconversión de los espacios industriales, ¿vale? Es decir, se ha sacado o se ha intentado que la zona industrial no esté dentro de las ciudades, sino en las zonas más alejadas del centro urbano, en las afueras. Por eso se empiezan a construir polígonos industriales a las afueras de las ciudades, ¿vale? Los parques industriales, como por ejemplo en Cádiz, la zona franca, ¿no? Que está a las afueras de Cádiz. Y por último, la aparición de nuevos centros. Como las ciudades están creciendo tanto, ¿vale? Hay veces que todo el centro financiero, comercial y administrativo de una ciudad está en el centro de la ciudad. Pero cuando la ciudad crece tanto, hay ciudadanos que le cogen muy lejos ese centro urbano y que para hacer gestiones, pues a lo mejor se tiene que desplazar a lugares muy lejanos. Para eso, o por ello, mejor dicho, nacen nuevos centros administrativos en distintos lugares dentro de la misma ciudad, ¿vale? Para poder atender a los distintos ciudadanos repartidos por una ciudad ya bastante amplia. Bien, en el punto 3 vamos a estudiar la morfología y la estructura urbana. Vale, primero de nada vamos a ver qué es un plano. Un plano es una representación a escala de una ciudad. Y como podéis ver aquí en la imagen, tenemos distintos tipos de planos. El primero es el plano irregular. Se caracteriza porque sus calles son muy desordenadas, ¿vale? No tienen ningún tipo de planificación. Son calles estrechas, sinuosas, irregulares, ¿vale? Algunas incluso son sin salida. Este tipo de plano es característico de los cascos antiguos de las ciudades, ¿vale? De la parte antigua, porque tienen un origen medieval, tanto cristiano como musulmán, ¿vale? Y normalmente estaban dentro de un recinto amurallado y iban creciendo sin ningún tipo de orden. El plano ortogonal, que es el segundo que vemos en la imagen, ¿vale? Es un plano totalmente contrario al anterior. Fijaros, está muy ordenado en cuadrículas, calles rectilíneas, paralelas. Las casas están agrupadas en manzanas, rectangulares o cuadradas, y este tipo de ciudad es típica tiene como origen las ciudades griegas y romanas, porque ellos se preocuparon por hacer una buena planificación de la ciudad. También la van a utilizar en el siglo XIX los burgueses para hacer sus barrios, los barrios burgueses conocidos como ensanches. Bien, y el tercero de nuestros planos es el radiocéntrico. El plano radiocéntrico, como podéis ver, todas las calles surgen de un punto central, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, una plaza, y a partir de ahí, de manera radial, como si fuesen los radios de una rueda de bicicleta, empiezan a salir todas las calles, dándole esa forma circular. Existe otro plano que nosotros lo estudiamos, aunque no venía en este tema, os acordáis, que era el plano lineal, que era cuando la ciudad crecía en línea a una carretera o a la playa, y decíamos que ese era el caso de Cádiz, recordáis, ¿no? Que teníamos una gran avenida y la línea de playa, todo lo que es la ciudad, estamos hablando, que no lo he especificado, de toda la parte nueva, no del centro histórico de Cádiz, ¿vale? De toda la parte donde está nuestro cole, de la avenida, ¿vale? Todo se ha ido organizando en torno a dos líneas que son las avenidas, la avenida Ramón de Carranza y la avenida Juan Carlos I. Si os dais cuenta, todo gira o todo se organiza en torno a esas dos grandes vías y, por supuesto, también paralelo a la línea costera de la playa. Ahora vamos a estudiar el punto 4, que trata sobre la ciudad y su entorno. Fijaros, en el punto 4.1 habla de la jerarquía de las ciudades. ¿Por qué hablamos de jerarquías de las ciudades? Porque dependiendo de su tamaño, del número de habitantes y de la actividad económica que desarrolle una ciudad, va a tener más importancia unas que otras. Cuanto más grande es una ciudad, más habitantes tiene y esté en ella, por ejemplo, todos los órganos de gobierno, pues más importante es esa ciudad.
Entonces se establece un sistema de jerarquías entre ellas, donde ciudades más pequeñas van a depender económicamente y administrativamente de las ciudades más grandes. Fijaros, en el punto 4.2 podemos hablar de distintos tipos de concentraciones urbanas. Tenemos, por ejemplo, las áreas metropolitanas, ¿vale? Que está formada por una gran ciudad principal, que es la más importante, y un conjunto de ciudades menores que la rodean y que dependen de ella. Se unen entre ellas hasta formar un continuo urbano, ¿vale? Y entre ellas se establecen dependencias económicas y sociales, ¿vale? Este caso, por ejemplo, es el de Madrid, que decíamos que Madrid es la ciudad con mayor número de habitantes y mayor importancia, y en torno a ellas van a surgir una serie de ciudades, pues por ejemplo Alcalá de Henares, Móstoles, Coslada, ¿vale? Hay una serie de pequeñas ciudades que van a ir creciendo alrededor de Madrid y que a la vez se van uniendo a Madrid hasta crear un gran continuo urbano. Luego tenemos las conurbaciones. Las conurbaciones son dos ciudades o más que en un principio nacen separadas, pero van creciendo de manera que se unen y forman un continuo urbano. Y por último está la megalópolis, que es una gran concentración urbana formada por el crecimiento de áreas metropolitanas y las conurbaciones, ¿vale? Es decir, sería una fusión de todos o de los dos modelos vistos anteriormente. En esta página también tenéis a la derecha, en un cuadrito naranja, la definición de área metropolitana y de megalópolis. Bien, en el punto 5 vamos a ver la población urbana en el mundo. Las ciudades son diferentes en función de si hablamos de un país desarrollado o de un país subdesarrollado. Fijaros, en las ciudades de los países desarrollados, ¿vale? Por ejemplo, una ciudad europea, suelen tener ciudades con cascos antiguos. ¿Por qué? Pues porque son ciudades muy antiguas que existen desde prácticamente la antigüedad, y esas mismas ciudades han ido creciendo desde ese casco antiguo. Por lo tanto, si hablamos de ciudades europeas, hablamos de la existencia de un centro histórico, que es la parte más antigua de la ciudad, los ensanches, que son esa parte, esas barriadas de los burgueses que se hicieron rodeando el centro histórico hacia la periferia y que son barrios residenciales bien organizados, donde vivían las clases altas, con parques, calles anchas, ¿vale? Por lo tanto, dentro de la ciudad europea diferenciamos tres partes: centro histórico, ensanche y la periferia, ¿vale? Que la periferia sería pues ya las zonas que se han hecho nuevas, suelen ser ciudades dormitorios o suelen ser ciudades, zonas ya donde se han hecho unifamiliares, a las afueras, ¿vale? Cuando hablamos de ciudades norteamericanas, el concepto es diferente, ¿vale? No son iguales que las ciudades europeas. Las ciudades norteamericanas nacen más tarde, en el siglo XVIII y XIX, por lo tanto no tienen centros históricos, o por lo menos no los tienen tan antiguos como lo tienen las europeas. Por lo tanto, en ellas no hablamos de un centro histórico, sino que hablamos de un barrio central o CBD, ¿vale? Central Business District. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está todo el centro comercial y de negocios. A continuación de esos barrios centrales, de esos distritos de negocios, aparecen los llamados barrios marginales o guetos, ¿vale? Que son unos barrios de cinturones de pobreza, donde viven gente marginada. Y a continuación de esos barrios marginales le siguen las zonas residenciales, que es donde suele vivir la clase media, ¿vale? En la zona de la periferia. Bien, por lo tanto, recapitulamos. En el mundo desarrollado tenemos que diferenciar dos tipos de ciudades en función a si hablamos de Europa o si hablamos de Norteamérica. Si hablamos de Europa, las ciudades tienen tres partes: centro histórico, ensanche y periferia. Y si hablamos de ciudades norteamericanas, sus partes son barrio central o centro de distrito de negocios, barrios marginales o guetos, y la tercera sería las zonas residenciales. ¿Qué pasa con las ciudades del tercer mundo? Paso ahora al punto 5.2. Bien, las ciudades del tercer mundo son ciudades que han crecido muy rápido debido al éxodo rural, pero sin ningún tipo de organización, ¿vale? Por lo tanto, han crecido rápido
y muy desorganizadamente. En ella diferenciamos distintas partes. Tenemos un centro que intenta imitar a las ciudades norteamericanas, que suele ser un centro de negocios, donde están las empresas, donde están los centros de gobierno. Le siguen los barrios de autoconstrucción, ¿vale? Es decir, son barrios que la gente ha ido construyendo de manera desorganizada en torno a ese centro. Y por último, las zonas residenciales a las afueras, de la zona de la periferia, donde las clases con más dinero, las personas con más dinero, se hacen sus viviendas. Bien, ese gran crecimiento, como hemos dicho, es debido al éxodo rural, al desarrollo de las ciudades de una manera desorganizada, ¿vale? Y, por ejemplo, en la megalópolis, que ya hemos estudiado qué es, pues es muy común encontrarlas en estos países subdesarrollados. Bien, para terminar ya el vídeo, vamos a ver el último punto, que es el 6, sobre los problemas actuales de las ciudades. A ver, ¿qué problemas puede generar una ciudad? Pues uno de sus principales problemas son los desechos. Por ejemplo, aguas residuales, la basura, ¿vale? ¿Qué pasa con todos estos desechos? Cuando vive mucha población en una ciudad, los desechos son muy grandes. Por lo tanto, hay que buscar soluciones para que estos desechos no se viertan en ríos y mares, y hay que organizar lo que se llama o se conoce como vertederos o plantas incineradoras para poder gestionar todos estos desechos. No obstante, también crean problemas medioambientales, ¿vale? Porque tanto la incineración de basuras como los vertederos contaminan el medio ambiente. Otro de los problemas que generan las ciudades es la contaminación atmosférica y acústica. ¿Por qué? Pues fijaros, en los automóviles están continuamente emitiendo CO2 a la atmósfera, también el humo de las fábricas, las calefacciones, todo eso genera contaminación atmosférica. Y acústica también. ¿Por qué? Pues porque las ciudades son muy ruidosas, muy ruidosas. ¿Vale? Tenemos los sonidos de los coches, de las fábricas, las obras, todo eso genera estrés, genera dolores de cabeza, las personas tienen, es decir, derivan una serie de enfermedades, ansiedad. Bien, ¿qué más? Vamos a ver, por ejemplo, las ciudades también necesitan medios de transporte adecuados para que todas las personas puedan circular. Para ello, pues se crea una buena red de infraestructura, se intenta crear, ¿vale? El principal medio de transporte, por supuesto, es el automóvil privado, generando lo que hemos dicho, ¿no? Gran contaminación, atasco, problemas de aparcamiento. Por lo tanto, se intenta solucionar pues, con nuevas infraestructuras, por ejemplo, creando circunvalaciones, que son carreteras que van por la periferia de la ciudad, creando bolsas de aparcamiento para facilitar el aparcamiento y, sobre todo, la medida que más se intenta proporcionar o que más se intenta explotar es la del uso del transporte público para combatir un poco la contaminación. Otro problema que genera las ciudades son las desigualdades sociales entre los habitantes. Mientras que en algunos barrios residenciales totalmente lujosos viven personas con un alto nivel de vida, tenemos por otro lado lo que conocemos como el cuarto mundo. Ya hemos estudiado qué es el cuarto mundo. Sabéis que dentro de los países desarrollados hay un grupo de personas que no accede a la sociedad del bienestar, es decir, que pasa hambre, necesidad. Hay cinturones de pobreza. Y esos cinturones de pobreza que se crean dentro de las ciudades en un mundo desarrollado, la conocemos como cuarto mundo. Otro problema que genera las ciudades es el alto precio de las viviendas, ¿vale? Cada vez valen más caras, cada vez cuesta más trabajo comprar una casa dentro de la ciudad y también depende de la zona, ¿vale? En el centro suelen costar más caras que en la periferia. Bien, en cuanto al punto 6.2 sobre la gestión de la ciudad, bueno, aquí habla solamente un poquito, que las ciudades pues es un lugar donde reside muchísima gente, son zonas que están en continuo cambio y que es necesaria gestionar o velar por el buen funcionamiento de las ciudades, ¿vale? Ahí entran en juego los ayuntamientos desde el área de gestión urbana, donde se intenta gestionar pues que los barrios se construyan en lugares correctos, en lugares que no supongan gran impacto medioambiental. También crear carreteras que sean de circunvalación, que no pasen por el centro y descongestionar un poco las ciudades.
todo esto entra en lo que se llama planes de urbanismo, ¿vale? Lo que hace es estudiar el plano o el mapa de un lugar para hacer un uso planificado del suelo, ¿vale? Que no se construya en lugares donde no se puede construir, que no se construya en lugares que son parques naturales, por ejemplo. Bien, aquí vienen dos conceptos que también tenemos que tener claro, que es rehabilitación y reurbanización. No es lo mismo, ¿vale? Fijaros, a la derecha, en un cuadrito de margen lila, tenéis las dos definiciones. ¿Qué es rehabilitar? Pues consiste en conservar y arreglar edificios ya existentes. Es decir, un edificio que ya existe se rehabilita para mejorarlo. ¿Qué es reurbanizar? Reurbanizar supone derribar ya ese edificio viejo o una barriada vieja, tirarla entera abajo y construirla de nuevo, ¿vale? Mejor organizada, mejor planificada, con mejores materiales. Pues esos dos conceptos también tenemos que tenerlo claros. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de las ciudades. Espero que os haya servido para que os quede claro todos estos conceptos. Y bueno, vamos a por ese cuestionario. Un saludo.